es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblo representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud. Esta noche, en Lunes de Mina. ¿Podemos acaso estar orgullosos de la democracia si sigue habiendo la misma o mayor cantidad de pobres en nuestra patria? ¿Podemos gritar con orgullo que conquistamos la democracia si no somos capaces de dar oportunidad de trabajo digno a nuestra gente? Exigimos justicia para todos, pero fundamentalmente tenemos el compromiso de hacer que cada uno de los habitantes del Paraguay tenga las mismas oportunidades de trabajo, de educación, de salud y de seguridad. A casi 2 años de este discurso, los resultados revelan que 1.500.000 paraguayos viven en la pobreza y 710.000 en la indigencia. ¿Qué está haciendo el gobierno para reducir los índices de pobreza en el país? ¿Cuáles son las acciones para disminuir la desigualdad existente? Gobierno y analistas tienen la palabra. Y para terminar, les tenemos un regalo muy especial en este lunes de Pascua. Ella es la atleta paraguaya más renombrada a nivel mundial. Es el rostro de importantes marcas internacionales. Ostenta el récord de haber participado en 3 Juegos Olímpicos y es considerada la deportista más sexy del globo. En un mano a mano íntimo, la deportista, modelo y conductora de televisión Lerin Franco. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que, como siempre, estén súper bien ahí. Hoy, lunes de Mina, Jenny ya no se va a equivocar más. Hoy domingo, ahora Mina en domingo, el lunes. No importa, es Mina en domingo, el lunes, efectivamente. Felices Pascuas para todos y para todas. Bueno, realmente un panel muy interesante. Yo les digo, no sé, tomen un cafecito, lo que sea, manténganse despiertos por 2 motivos. El primer tema de hoy, como lo anunciábamos, el tema de la pobreza, importantísimo, no solamente para los pobres, para los que tuvimos el privilegio de no ser tan pobres porque tuvimos oportunidades en la vida, es un problema aún más grande que para los mismos pobres, o igual como mínimo. Ustedes saben que de verdad, si no tomamos en serio todos los paraguayos el cómo ir mitigando esa diferencia entre ricos y pobres, entre extremos en la pobreza, efectivamente la gente que tuvo la bendición o algunos los privilegios y otros por otro motivo, no van a poder disfrutar de lo que tienen. Yo creo que de eso ya nos estamos dando cuenta. Ustedes saben que uno de los factores por qué vivimos con tanta inseguridad es por justamente esto que vamos a analizar hoy. 1,5 millones de paraguayos viven en la pobreza. Obviamente ser pobre no debe ser sinónimo de ser delincuente, pero de todas maneras, sin lugar a dudas, ayuda. Es la base para que haya mayor inseguridad en nuestro país. Así es que los pobres, porque me imagino que quieren salir de la pobreza, y los no tan pobres o los ricos también tienen que preocuparse, al igual que los pobres, de salir de la pobreza para que no hayan o sigan habiendo esta cantidad de pobres, o lo contrario, no van a poder disfrutar de sus riquezas. Así es que sí o sí es un tema para todos, así que estemos atentos. Y después vamos a concluir con Lerin Franco, que yo, gracias a la productora, me enteré de miles de cosas de Lerin Franco que realmente me sorprendieron, y qué chica realmente interesante. Y la historia de los padres de Lerin Franco, hoy se van a enterar, realmente
impresionante de dónde viene y cómo viene Lerín Franco. Así es que un programa imperdible hoy. Antes quiero agradecerle obviamente a Tinola Borbón, como siempre, que me viste todos los días y obviamente los lunes también en Mina en Domingo, este composé en blanco y negro que es un clásico que siempre me gusta. Muchas gracias, Tinola. Ya sabes que si querés consultar con Tinola Borbón, puedes llamar al 021-5250-60, perdón. Y en el Facebook está en Tinola Borbón S.A. Luzco, como siempre, joyas de Victoria Joyas, hoy de plata y nácar, realmente un diseño espectacular. Ya sabes que la central de Victoria queda ahí en Luque, frente a la Plaza de Luque, y el local en Asunción está en Senador Long, entre Lilio y Bertoni. Victoria Joyas también en Facebook, así es que visita Victoria Joyas. Y como siempre me miman en Joseph, sin lugar a dudas el imperio de la belleza. Un día de esto lo vamos a tener a Joseph, sobre todo en el próximo programa, que en uno de estos días, en abril, vamos a empezar los miércoles. Así que vamos a tenerlo también a Joseph para que nos cuente toda su historia fabulosa. Joseph, ya sabes, Casa Central, ahí en Avenida Fernando de la Mora, 2500, cerca de la terminal, un mega imperio de la belleza, un edificio nuevo, así es que te invito a que lo visites. Bueno, cuando hablo de maquillaje, obviamente hablo de Revlon. Revlon nos presenta su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme, disponible en 20 tonos de alta definición. Acordate, Ultra HD Lipstick de Revlon. Ahora saludo a los invitados del primer bloque, el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, licenciado José Molina. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. El licenciado Amílcar Ferreira, analista económico. ¿Qué tal? Gracias por venir, Amílcar. Buenas noches, Mina. Un gusto. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a la teleaudiencia. Oscar Rodríguez Campuzano, economista, docente universitario. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo está? Un saludo a los oyentes. Gracias por venir. Y a mi compañera de todos los domingos, Jenny. ¿Cómo? Jamie casi dije, ¿verdad? Jamie Allison González, no. Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Hay unas cuantas letras de diferencia. Muy buenas noches, Mina. Un saludo muy grande a todos los televidentes y felices Pascuas. Les recuerdo que nuestras vías de comunicación son nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. También pueden participar a través del hashtag numeral Lunes de Mina. Si me permiten, quiero agradecer a Segolén by Tinola, que me viste todos los lunes, así que un saludo muy grande a Luz, la hija de Tinola. Ahora baja un poco las manos, que ahí mira el detalle del detallito cinto, del el moñito rosa, muy femenino realmente. Bello, bellísimo el conjunto. Sí, muy, precioso. muy bello. Principesco está hoy el vestido de Segolén by Tinola. Así mismo. Contigo, Mina. Bueno, tenemos una reseña, sobre todo de las estadísticas en relación al tema de pobreza, Jenny, ¿no? El gobierno dio a conocer la semana pasada el resultado de la encuesta de hogares del año 2014. Estos números están relacionados con pobreza y pobreza extrema. La Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censo dio a conocer los resultados de la encuesta permanente de hogares año 2014. Los datos revelan que del total de la población del país, de 6.780.504 personas, el 22.6% está en situación de pobreza. Con esto se observa una leve disminución con relación a 2013, que fue del 23.8%. Lo que significa que alrededor de 1.500.000 personas viven en hogares cuyos ingresos están por debajo de lo requerido para cubrir una canasta básica. Además, los resultados indican que la pobreza extrema afecta al 10.5% de la población, es decir, alrededor de 710.000 personas viven en la indigencia, un 0.4% superior a lo registrado en 2013. Otro de los resultados obtenidos en este estudio es que solo el 8.5% de la población tiene un promedio de más de 10 años de estudio. La ejecución de la encuesta permanente de hogares 2014 implicó la entrevista de 20.272 personas, correspondientes a 5.165 hogares de
de las áreas urbanas y rurales del país, a excepción de Boquerón y Alto Paraguay, que representan aproximadamente el 2% de la población total del país. Esta encuesta fue ejecutada entre los meses de octubre y diciembre del 2014. Bueno, 6.800.000 paraguayos, ¿verdad? De los cuales 1.500.000 están en situación de pobreza. Primero, si me podés definir, ministro, ¿qué quiere decir en situación de pobreza y qué quiere decir en situación de pobreza extrema? En situación de pobreza Sí. se está cuando no se puede satisfacer las necesidades básicas, como alimentación, ropas, vestidos, Sí. Vivienda, educación o salud. Entonces, eso en una economía de mercado se costea, se ve cuánto sale esa canasta básica, y si tiene un ingreso inferior al costo de esa canasta, se dice que se está en pobreza. El costo de esa canasta es aproximadamente 490.000 guaraníes por persona por mes. En pobreza extrema es un subconjunto de esas personas que no pueden satisfacer una necesidad básica, que es la de alimentación. Ajá. O sea que de estos 1,5 millones de situación de pobreza, hay 700.000 en situación de pobreza extrema. Así es. Y la diferencia, los 800.000, se dice que están en pobreza moderada, que puede satisfacer las necesidades de alimentos, pero no las demás necesidades básicas. Entiendo. ¿Y los pobres extremos cómo es? Los pobres extremos son aquellos que no pueden costear una canasta por básica ejemplo, de alimentos. ¿Cuánto se calcula que gana 310.000 guaraníes es la canasta básica de alimentos por persona, por mes. Sí. Entonces, si es que un hogar tiene un ingreso inferior a 310.000 guaraníes, en realidad 308.000 por mes, se dice que está en pobreza extrema porque no puede satisfacer sus necesidades alimenticias al no poder adquirir esa canasta básica de alimentos. O sea que nuestro problema, en síntesis, como paraguayos, son 1.500.000 paraguayos, ¿es así? Así es. ¿Verdad? Porque obviamente tenemos que sacarle de la pobreza y de la pobreza extrema. La prioridad son los 700.000, digamos, por lo menos, digamos, en extremo, pero en realidad 1.500.000 paraguayos es el problema del Paraguay. Y yo siempre digo, qué poco, 1.500.000 en un país tan rico como el nuestro, ¿verdad? Es poquísimo. A ver, ¿por qué no damos pie con bola, como digo yo? A ver, ¿por qué seguimos con este número desde hace tantos años? Sé que se redujo, uno de ustedes me quería explicar eso, ¿verdad? Hubo una reducción de 18 en pobreza extrema que teníamos en 2009, creo, ministro, 8, ¿verdad? Sí, si me permitís contextualizar. Sí, sí. Yo creo que estos números, que si bien mostraron solamente lo del 2013 y los 2014, sería bueno tener un panorama más amplio. Sí. La pobreza se lo mide en forma comparable desde el año 97. Entonces, el primer punto a destacar es que desde el 2007 la pobreza total va disminuyendo año a año. Este es el octavo año. Desde el 2007. Sí, este es el octavo año consecutivo que se muestra una disminución sostenida año tras año de la pobreza total. La pobreza extrema presenta otra característica. Pobreza, recordemos, son las necesidades multidimensionales y la pobreza extrema solamente alimentos. En pobreza extrema estuvimos estancados por 14 años, desde el 97 hasta el 2011, alrededor del 18%, oscilando alrededor del 18%. En el 2012 se da una transición y 2013 y 2014 estamos alrededor del 10%. Entonces, en ambos hay noticias. En ambos índices hubo una reducción. Hay noticias positivas, pero por otra parte, como bien señalabas, es una noticia agridulce. O sea, la parte dulce es que se está reduciendo, la parte agria es que en un país tan rico tengamos cerca de un cuarto de la población que no pueda satisfacer las necesidades básicas, y en un país líder en exportación de soja, de carne, tengamos el 10% de la población con hambre. Entonces, realmente uno puede dar la tendencia a la disminución, pero no es suficiente. Tenemos que ir como sociedad por mucho más. Dentro de un rato, obviamente, queremos saber cuáles son los planes del gobierno, digamos, para cambiar esto y que efectivamente, si bien se redujo. Y a ver, si ustedes me pueden decir, porque fue en el año 2012 al 13, creo, del 13 al 14, de 12 al 13 es que hubo así como un bajón, digamos, interesante, ¿verdad? Fue en la época de
entre Lugo y Federico Franco, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces es porque, a ver, algo pasó ahí, Dios se bajó un rato, nos bendijo. ¿Qué pasó ahí en la economía por eso? ¿O es producto de otras políticas que después se ven los resultados? ¿Cómo es? A ver. Bueno, de hecho, la pobreza no se manifiesta instantáneamente. Requiere de un tiempo para materializarse. En este caso podríamos decir por ahí, y tiene un efecto residual permanente que puede ir ayudando a disminuir o en sentido contrario a aumentar, según sea la política la adecuada, la correcta. Y en este caso quizás el análisis puede indicarnos de que si bien no hubo sustancialmente aumento del ingreso, pero hubo un aumento en servicios, sobre todo de educación, de salud, que dio ese salto, que calificó, mejoró la condición de vida de la gente. Y ese mejoramiento en la condición de vida es que lo saca de una escala a otra. A otra escala, lo saca a otra escala. Y pareciera ser que ese hecho de, como se decía, tratamos de dar una educación gratuita, la salubridad gratuita, que no es solamente la atención médica, sino después de la atención médica acompañar con los medicamentos correspondientes. Ese proceso parece que ayudó a dar ese salto. Por otro lado, también en el salario se mejoró con un cierto ajuste a la inflación y también un mejor control sobre el trabajo, digamos, en negro. O sea, se trató de alguna manera de atacar el trabajo en negro y quizás esos fueron los elementos que ayudó a dar ese salto. Coyuntura favorable también, porque los países como el nuestro siguió generando muchos productos primarios, sobre todo, que demandaba el mercado internacional. A pesar que la crisis se daba a nivel mundial, nosotros tuvimos ese privilegio. Sí, pero esa esa demanda, digamos, de productos primarios a nivel internacional, eso no resta la pobreza en el Paraguay. Hace sí más ricos a algunos, que me parece muy bien, y estoy muy contenta que sean ricos, pero digo, el tema soja, el tema ganadería, digamos, es una plata que ingresa al país, en el sentido que el fisco sí puede tener tal vez más ingresos, obviamente los ganaderos y los sojeros también, pero no es una riqueza, o sea, un rubro que se esparce, no sé cómo se dice en economía. Pero hay más posibilidad de implementar políticas públicas gracias a que ingrese más plata al fisco, que puede reducir. Acá juega yo lo que quiero es que ellos trabajen más, no que el Estado les dé más plata. No tiene que ser eso. Evidentemente que no tiene que ser eso. A corto plazo, por eso ellos implementan una ayuda directa, pero que tiene un sentido mayor a mediano y largo plazo, porque si los chicos hoy adquieren conocimiento, educación, si hoy tiene salud, eso se proyecta y mañana vamos a tener gente capacitada y gente que goza de buena salud y que pueda generar producción. No va a estar excluido, va a ser personas incluidas. Por ese lado quizás sea el factor importante. Amílcar, a ver, ¿cómo contextualizamos? ¿Por qué somos tan pobres en un país que no es pobre? Bueno, creo que en la última década, desde el gobierno de Nicanor para acá, ha habido un efecto derrame. La economía se multiplicó por 4, de 7.700 millones de dólares, que era el tamaño del Producto Interno Bruto, a 30.000 millones de dólares en 10 años. Digamos, hoy tenemos una economía que es 4 veces lo que era grande al inicio de Nicanor. Ese crecimiento de la economía sacó a 500.000 paraguayos de la pobreza. Eso es lo que, digamos, se ve reflejado. Se derramó un poco. Se derramó, hubo un efecto derrame. Mi lectura es de que ya en este momento ese efecto derrame, que tiene un límite, porque hoy día el principal motor de la economía son los agronegocios, que es un sector, digamos, que es intensivo en capital y no en empleo. Entonces, el efecto derrame, si bien existe, pero tiene también un límite, no alcanza, digamos, para que llegue a toda la población. Claro, entonces, creo que esa capacidad digamos, de generación de empleo está llegando a su límite. Yo creo que el nivel de pobreza y pobreza extrema que hoy vemos, en cierta manera ya es un núcleo duro de pobreza, que bueno, que ya representa un desafío mayor. Quiero nada más brevemente mencionar de que Paraguay vivió un proceso de cambio de modelo económico demasiado importante en un periodo de tiempo demasiado corto. Si uno mira, y tengo acá las cifras, ¿verdad? ¿Cuáles eran los principales productos de exportación en la década del 70
y del 80 yo la caracterizo como las décadas de la economía del algodón. En el año 1980 el principal producto de exportación de Paraguay era el algodón. Inclusive a finales de la década del 80, en 1990, todavía el algodón era responsable del 29% de las exportaciones paraguayas. Entonces era una economía que combinaba con otros productos, pero era una economía muy inclusiva, porque 250.000 familias que cultivaban algodón producían y recibían un ingreso anual que complementaba con, digamos, los alimentos que ellos... y en esa época, te pregunto, cuando la economía se basaba más en era agrícola, pero en el algodón, donde efectivamente la producción era más de pequeños productores, digamos, ¿verdad? Que los ojeros, que son más grandes productores, digamos, ¿verdad? La pobreza igual era así de grande, era más grande. Era la más pobreza grande. era Entonces, más grande. Paraguay era más grande. Sí. El problema de los campesinos, sabemos que tiene un problema estructural de la tierra, donde producir es importante. Los algodoneros producían, pero constantemente se hablaba de que ellos producían, pero acumulaba quienes se dedicaban a la intermediación. Los acopiadores y los intermediarios. O sea, los acopiadores eran los ojeros de antes, de hoy, digamos. Sería más o menos así. Sí, digamos los que acumulaban en ese sentido. Así que no es que vivían mejor en aquel entonces. Quiero terminar. Bueno, entonces en un periodo demasiado corto, hacia finales de la década del 90, la economía del algodón decae porque los precios internacionales caen y los niveles de productividad del campesinado local, que era un tipo de cultivo con poca tecnología, no pudieron acompañar. Entonces termina la economía del algodón y empieza la nueva economía, que es la economía de la soja y la carne, que empieza con fuerza en la década del 90 y se consolida totalmente ya en la década de 2010. Hoy prácticamente uno mira las cifras de exportación, ya no existe prácticamente el algodón, desaparece de las estadísticas. Entonces ese cambio de modelo, en mi opinión, dejó a demasiada gente o mucha gente descolocada. Gente que, digamos, el hijo de ese algodonero de la década del 70 y del 80 ya no supo cómo conectarse a esa nueva economía. Entonces ahí vino dos olas migratorias muy importantes. Una de la década del 90, la válvula de escape, que digamos en cierta manera vino a aliviar esa situación social, fueron las olas migratorias. Una primera, Argentina, en la década del finales del 80 y década del 90, y otra segunda, España, en la década ya del 2010. O sea, tendríamos, si no, mucho más pobres. Yo a veces digo así entre rondas amigos que esa válvula de escape salvó al Paraguay de una guerra civil. Porque imagínate vos, esa migración generó un doble efecto. Por un lado, sacó del país a un potencial desesperado económico, y por otro lado también le salvó al que se quedó, porque enviaban remesas. O sea que entonces, digamos, el hecho de que hoy hay menos, a pesar que es muchísimo, 1.500 pobres, el 20 y pico por ciento, 22% de la sociedad, digamos, paraguaya está en esa situación de pobreza, no es tanto un mérito de los sucesivos gobiernos, si bien hubo también políticas sociales y hay. En realidad, esa válvula de escape nos sirvió, porque si no hoy tendríamos sería mucho mayor. 2 millones y pico de paraguayos. Pero quiero terminar, Mina. Entonces, esa gente, hubo ahí en ese periodo, en ese cambio brutal de modelo económico en una década que se produce a finales de los 80 y ya entrando ya a la década de los 90, hubo una ola migratoria que por un lado, digamos, cierta gente resolvió su problema, por decirlo así, saliendo del país. La que se quedó, una parte que, digamos, empezó a vivir de remesas y otra parte migró a la ciudad a formar lo que hoy son los cinturones de pobreza. Si vos te vas, por ejemplo, a un asentamiento o le preguntas a un chico que limpia vidrios en la calle, ¿de dónde viene? ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? Vas a ver que su padre es el hijo de aquel algodonero de la década del 70. Es la segunda generación de la gente que, como dije, migró y terminó siendo pobre en los cinturones de pobreza o en los asentamientos. ¿Por qué? Porque la economía cambió totalmente. Esta gente, tampoco hicimos nada en términos de educación, por ejemplo, para preparar a esa gente para esa nueva economía. Entonces la gente se conectó como pudo a esa economía y un cierto sector cayó o permaneció en el nivel de pobreza y pobreza extrema. Y termino con esto, el pobre de hoy es la segunda generación del algodonero de la década del 70, es lo que llamábamos el Boriajur en Huatá de la década del 70, que si bien quizá la forma de vida era diferente, pero era un modelo ciertamente con mayor sostenibilidad social, en mi opinión. Cosa que hoy, y a esto no lo digo como crítica al sector agronegocio, simplemente que la naturaleza del sector es intensiva en capital y no en empleo, y entonces mucha gente ya no pudo participar de ese nuevo modelo económico y cayó en la pobreza. Mira, estoy de acuerdo con este relato, del cambio de modelo, pero no es ese el problema que generó la pobreza. ¿Cuál? O sea, que hay un problema estructural en eso. Los campesinos fueron expulsados para comenzar del campo.
la situación de la tenencia de la tierra fue un eje fundamental. Los campesinos fueron expulsados del campo, no, es que ellos eligieron venir a la ciudad. No sé eso. Y en este, me permití terminar, Sí. y ese proceso de expulsión es normal, así se dio en el mundo, pero en Paraguay no se dio el proceso de industrialización para poder entonces absorber. esa Pero mano. también, como no se dio, las políticas públicas debería haber sido tratar de sostener con políticas públicas, con ayuda, a los campesinos en el campo, produciendo con eficiencia, cambiando el algodón por otros productos. Pero no se hizo sistemáticamente eso. A mí me parece entonces de que hay un problema que sigue existiendo en este caso, sigue expulsando a los campesinos por diversas condiciones, ya sea jurídicas, ahora ambientales, por fumigaciones. Todos los días tenemos el tema campesino, no hemos resuelto el tema. Sí, entonces, pasar a una economía. es una economía, el modelo económico hoy tiene una característica quizá diferente, pero la estructura de la producción y la tenencia de la tierra se mantiene igual. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y luego, ministro, quiero que me digas, bueno, ante esta situación, ¿qué? A ver, ¿cuál es la política del actual gobierno para disminuir estos índices? ¿Sí? Y también quiero escuchar a ver cuáles son las recetas que ustedes nos dan o le dan al propio gobierno para que así sea. Bueno, ya sabes que podés cargar potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, atenti, ¿eh? ¿Sabías que podés hablar y mensajear con tarifa hasta 70% más barata? En Tigo chequeamos tu plan para que se ajuste más a vos. Si tenés una línea con factura, envía sin costo la palabra chequeo al 458 y nos ponemos en contacto contigo para que le saques más provecho a tu plan. Porque en Tigo, el centro sos vos. Atención, chequeo al 458 y vas a ver de qué forma le podés sacar más ventaja a tu plan y hacer que tu tarifa sea mucho más barata. Ahora sí vamos a la pausa y luego, a ver, bueno, ¿y cómo salimos de la pobreza? Eso, ahí estamos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. Bueno, y sentí cómo baja la temperatura, y te refrescas con una riquísima Pool que nos acompaña, porque con Pool, ya sabes, tenés la frescura a cualquier temperatura. Pool, naturalmente nuestra. Bueno, encontrás todo para la construcción en Mateco Materiales de Construcción. Cemento, varilla, arena, piedra, artículos de ferretería, pintura, alquiler de contenedores y mucho más. Encontrás todo en un solo lugar. Simplemente llamás al 501-700 y haces todos tus pedidos. Mateco, calidad y sobre todo cantidad garantizada. Bueno, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, yo le decía al ministro antes de empezar, a mí me hubiera gustado ser ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, porque me parece una secretaría fundamental, digamos, en un Estado, en un gobierno. Pero después digo, no, la verdad que no, porque seguramente que ni pelota dan a los ministros de la Secretaría Técnica de Planificación. A vos, ministro, de verdad, te dan bolilla. O sea, ya sé que es difícil reconocer, no, estoy acá y no me dan bolilla. Pero digo porque hubo varios ministros en la Secretaría Técnica de Planificación y algunos muy buenos inclusive, ¿verdad? Sin embargo, efectivamente, yo creo que los presidentes no le dan tanta pelota a esta secretaría. Y no sé cómo es este gobierno, digo, en el sentido si de verdad hay una relación entre el presidente de la República, su gabinete y la Secretaría Técnica de Planificación. Mira, antes de que me digas cómo van a salir, pues si no te dan luego pelota, sí, ¿para bien. qué vamos a hablar? No, yo creo que el que tiene que hacer caso es el presidente, exacto, ¿verdad? Porque de hecho le elige para que le asesore en la planificación y en la coordinación. Así es. Y yo no me quejo, ¿verdad? Básicamente encontré en el presidente
un espacio de diálogo. Él pide que elevar cada vez más los estándares de la planificación, de la coordinación, del monitoreo. Sí. Y el tablero, me decís, de control presidencial. Sí, pero voy a entrar en eso porque eso es parte de la reducción de pobreza. Vos preguntabas qué hacer para reducir la pobreza. Sí. Nuestra estrategia de reducción de pobreza, el programa Sembrando Oportunidades, tiene 7 elementos. Vamos a ver si tenemos tiempo de desarrollar los 7, pero ya voy a empezar con uno de ellos, que también los habías mencionado. Lo que le saca de la pobreza a la gente es el aumento del ingreso por su trabajo. Sí, eso es lo primero. El empleo o el autoempleo, lo que sea, el ingreso por su trabajo. Nuestra pobreza extrema se concentra en un 75% en el área rural. ¿Qué es lo que falta allí? ¿Por qué tienen tan poco ingreso por su trabajo? Gente que está trabajando muchas horas, porque no tiene tecnología. La tecnología que utiliza el buey y el arado era obsoleto ya en el siglo XX y continúa 200 años atrasado en el siglo XXI. Y no hay una absorción efectiva de tecnología en el campo. En eso estamos concentrados, en eso hemos hecho experiencias interesantes el año pasado que lo queremos replicar a una mayor escala este año. Entonces, lo primero es la inclusión productiva. En el campo eso principalmente se traduce en mejorar la tecnología de producción. No es ni siquiera tanto tierra, porque los pobres extremos tienen tierra, ¿verdad? El problema es que no la están produciendo con la productividad que se necesita para tener ingresos dignos. Totalmente de acuerdo. Ese es el primer punto. El segundo aspecto es una estrategia territorial. Sí. Se habla de expulsión, mencionaba Oscar la expulsión, pero no hay país del mundo que sea sostenible cuando aumenta el ingreso de un país, mantener 50%, 60% de la población en el campo. Eso va disminuyendo y se estabiliza en menos del 20% por lo general. Eso genera reacomodación de población que hay que planificar, que hay que anticipar. Esa anticipación no se ha dado aquí, ¿verdad? Entonces, inclusive las colonias rurales son extremadamente dispersas, sale costosísimo darle servicios de calidad porque no se planificaron con un modelo centro urbano, ¿verdad? Claro. Y el enfoque territorial es central si le queremos dar sostenibilidad. Ese es un segundo elemento y tenemos una propuesta que vamos a empezar a discutir y a implementar también para concentrar más los servicios y los servicios traen otro tipo de fuentes de ingreso rural no agrícola importante. Este es el segundo elemento. El tercer elemento es que tenemos que conocerle quiénes son los pobres extremos con nombre, apellido, cédula de identidad, número de teléfono y coordenadas de GPS o dirección. Y desde hace 13 meses estamos construyendo una base de datos, lo terminamos de montar hace unas pocas semanas y tenemos identificados a 145.000 pobres extremos. 532.000 personas la identificamos, de las cuales el 56% está en pobreza, ¿verdad? Y el 27% en pobreza extrema. Y sobre esa lista ya identificada vamos a darle el apoyo productivo para que produzcan mejor. Esto que estás diciendo de estos pobres con nombre, apellido y número de teléfono, digamos, ¿verdad? ¿Son urbanos o rurales estos? No, nos concentramos en el área rural. Empezamos por ahí, vamos irnos al área. Tenemos 3.000. De las 145.000 fichas sociales que aplicamos, 3.000 la hicimos en el área urbana en limpio, pero el resto la hicimos en el área rural, porque ahí se concentra más del 70% de la pobreza. Entonces, la identificación de los pobres en forma precisa es otro elemento central. Cuando lo tenemos identificado, lo podemos apoyar para la inclusión productiva y también para la conexión con los servicios sociales de salud, de educación, de protección social. Dentro de otro elemento central, el quinto elemento sería los sistemas de monitoreo. Uno puede equivocarse en la política, pero si hay un buen sistema de monitoreo, detecta ese error, lo corrige y termina con la política adecuada. Y de ahí es donde tenemos un sistema de monitoreo de 18 instituciones que lo pusimos en un sistema de tablero de control presidencial, donde tenemos la información de lo que hacen cada una de las instituciones por territorio, por fecha,
y lo comparamos con las metas que se tienen que dar, y esa información lo pasamos periódicamente al presidente. El presidente pidió que sea público. Estamos trabajando en una plataforma amigable para eso, pero hoy está abierto al quien quiera verlo, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Está en la Secretaría Técnica de Planificación, y cualquier periodista que lo quiera ver, con gusto le mostramos todos los detalles y puede entrar. Mientras tanto, estamos trabajando para hacerlo público, que queremos en los próximos meses vamos a encontrar una plataforma amigable. Ese es el quinto elemento. El sexto elemento, se necesita tener un cambio de actitud hacia proactivo, hacia el desarrollo, hacia la superación de la pobreza, y en eso estamos trabajando con varias herramientas. Una de ellas son los voluntarios. Los voluntarios profesionales que instalamos este año, tipo Cuerpo de Paz, pero en vez de que vengan americanos a hacer trabajo social en el área rural, enviamos profesionales paraguayos, 15 en una primera tanda, y vamos a expandir significativamente este año, de tal manera que ellos trabajen, y su sola presencia ahí ya es una invitación a hacer las cosas diferentes. Se estarán preguntando por qué este profesional viene a trabajar por menos de sueldo mínimo, costeándose todos sus gastos aquí. Eso va a motivar que la gente también se vaya organizando. Además de eso, se están terminando programas de entrenamiento para las familias, pero básicamente tendiendo al cambio de actitud. Y el séptimo elemento, un elemento central: la pobreza es responsabilidad de todos, no solamente del gobierno, de la sociedad civil o del sector privado. Y tenemos que coordinar y trabajar en redes interinstitucionales, tanto dentro del sector público, dentro de los 3 niveles de gobierno: central, departamental y municipal, así también con el sector privado y la sociedad civil. Y en eso estamos trabajando. El Equipo Nacional de Estrategia País, que reúne a la academia, al sector de la sociedad civil y al sector privado con el gobierno, es una herramienta. El grupo impulsor del índice de progreso social, donde está el sector privado, sociedad civil, academia y gobierno, es otra herramienta. Y estamos trabajando con cuanta organización demuestre interés, porque tenemos que construir una alianza nacional en pos de darle un piso mínimo de bienestar a toda la población, de tal manera que esto sea sostenible. Esos son los 7 elementos que configuran el programa Sembrando Oportunidades. Bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes de esto, del plan que tiene el gobierno que ustedes acaban de escuchar, digamos? A ver, ¿les parece así? La verdad, sensacional, ¿no? A ver, digan ustedes. Yo creo que es importante tener una idea clara de qué tipo de sociedad queremos. Vivimos en una sociedad capitalista, libre, está bien que eso sea así, pero es una sociedad básicamente de desiguales. Pero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en que queremos que esa desigualdad exista, pero que haya una línea mínima, que será una línea mínima de dignidad, una línea mínima de, digamos, por debajo de la cual ojalá no caiga ningún compatriota. Entonces, el Estado es, digamos, la gran herramienta que hace esa tarea de tomar los tributos y redistribuir y ayudar a esos que lastimosamente caen por debajo de esa línea. Porque yo por lo menos no quiero vivir en una sociedad donde haya demasiada gente que no tiene nada que perder. Creo que no es una sociedad que conviene ni a nosotros ni al empresario más rico le conviene eso. Entonces, creo que todos deberíamos preocuparnos. Y en ese sentido yo señalo, ¿verdad?, el hecho de que, por ejemplo, haya todavía sectores que no quieren pagar los impuestos porque tenemos un Estado débil. Por un lado señalo eso, el hecho de que todavía 40% de la economía es informal y una parte de esa economía no paga todos los impuestos que tiene que pagar. Y por otro lado también la clase política ha, digamos, hecho un festival con el presupuesto. Hoy día casi el 90% del presupuesto se va en gasto corriente. Entonces tenemos un Estado débil, ¿verdad? Si bien yo, digamos, admiro, ¿verdad?, toda la buena voluntad expresada por el gobierno y acá también ministro, sin embargo yo creo que tienen poco presupuesto realmente para hacer cosas significativas. Y eso se debe no necesariamente a que Paraguay no tenga los recursos, sino que simplemente se va toda una gigantesca estructura donde gran parte, digamos, de ese gasto corriente, sabemos, claro, se va con... Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le bueno, echamos entonces, a los funcionarios? no, pero señalo eso. Yo creo que en el tema de la pobreza hay tres políticas, grandes políticas. Tiene que haber políticas de corto, de mediano y de largo plazo. Las de corto no van a resolver el problema, pero son, en mi opinión, necesarias. Políticas de subsidio que identifiquen a los pobres extremos y que en el mientras tanto, digamos, por ejemplo, el programa Hambre Cero, que por lo menos esa gente... O sea, se llama temporada, digamos. Sí, claro, que por lo menos esa gente no va a salir de la pobreza, pero por lo menos que pueda comer todos los días. Programas, políticas de mediano plazo, como por ejemplo la atracción de maquilas o la construcción de rutas, que en cierta manera van a incrementar el nivel de actividad económica, van a generar empleo, tampoco van a hacer de que el Paraguay, digamos, resuelva completamente el tema de la pobreza. Yo creo que no queremos ser un país maquilador a largo plazo.
Y la política de largo plazo, que es la que realmente va a resolver, que yo creo que son las políticas sociales, ¿no? La salud y la educación. Y creo que tenemos que ser muy ambiciosos. ¿Por qué la salud y la educación? No entiendo. Y bueno, la educación, la salud Sí, es cuidar, una- bueno, a ese cerebro desde Exacto, chico, eso desde que sí nace, entiendo. ¿verdad? Que no sea desnutrido, porque si es desnutrido ya, eso ya lo condena de por vida prácticamente, ¿verdad? Ya no hay educación que después le podamos dar. Y la educación, entonces ser bastante creativos, con ideas innovadoras. Yo no creo mucho en eso de la reforma gradual de la educación. Eso hace 30 años que venimos haciendo reforma y no funciona. Yo creo que tenemos que apostar a una fuerte integración con el exterior, crear centros de excelencia, trayendo profesores, becando 1.000 paraguayos por año, pensar de manera diferente y invertir un capital importante en eso. Realmente la apuesta estratégica a largo plazo de Paraguay tiene que ser, en mi opinión, esas dos políticas, salud y educación. Oscar. Bueno, yo valoro en verdad el entusiasmo y el esfuerzo que pone José al trabajo que está haciendo frente a la Secretaría Técnica de Planificación. Pero yo creo de que no están dadas las condiciones como para implementar una política, la misma política que él está señalando, porque hay situaciones estructurales como las desigualdades. Es demasiado grande las desigualdades y las oportunidades que se crea o no se crea por esas desigualdades. Si nosotros no atacamos las desigualdades, es muy improbable que podamos sacar a la gente de la pobreza. ¿Y cómo atacamos esa simplemente, desigualdad? si nosotros tomamos los datos Sí. que nos señalábamos, Lina, eso que el decil más pobre, dice, o el quintil más pobre, para tomar el 20% más pobre de la población, el último año no crecieron nada, disminuyeron inclusive sus ingresos. Y el último quintil, el 20% más pobre, se incrementaron 14.6%. Entonces la situación se agudiza. Bueno, y por eso hay que saber cómo salir. Espera, hay una relación inversa en este caso. Cuando más se concentra el ingreso, más pobre se genera. Entonces, frente a eso, está el papel del gobierno, de cómo hacer una política de redistribución. La redistribución del ingreso es fundamental, determinante. ¿Y eso se hace a través de políticas fiscales o qué? Puede ser fiscales, puede ser hasta crediticia, puede ser educativa, puede ser de salud, para que los ingresos no sean solamente monetarios, puede ser mejorar la calidad Claro. de asistencia, Abaratando claro, mejorar los la servicios. calidad del trabajo. Vos podés conseguir un trabajo, pero te pagan 1 millón de guaraníes. ¿Cómo mantener tu familia con 1 millón? Está trabajando en negro, no está asegurado. O sea, esas situaciones hay que prever. No vamos a salir de la pobreza si la gente trabaja y percibe un sueldo de 1 millón. Es imposible. Vos estás haciendo tu cálculo, sé que estás haciendo, y no se puede salir de eso. Entonces, hay que mejorar sustantivamente muchas cosas. Y sobre todo, como señalaste, lo del ingreso. Y eso a mí me preocupa porque cuando se iba a aplicar un impuesto a grupos que obtienen los mayores ingresos en este país, fue vetado por el presidente de la República. Entonces, eso te da una cierta pauta de que aquí no se quiere hacer una intervención mayor y se requiere una intervención mayor para reducir la pobreza. Entonces, a mí me parece, con políticas públicas, ya sea fundamentalmente, y voy a centrarme en esta, una política redistributiva para disminuir la pobreza. Mina. Sí, por último, a ver por qué se me fue el tiempo. Muy bien. Aunque ustedes no lo crean, hace 45 minutos que muy estamos discutiendo del tema. Obviamente una discusión que tiene que llevar horas, pero solamente para dar un pantallazo porque es lo que podemos hacer en televisión. Perfecto. No, dos cosas. La pobreza se puede disminuir en el corto plazo. Comparemos los números del 2011, 18% pobreza extrema, a los números 2013, 2014, alrededor del 10%. Se puede y podemos todavía continuar más. Cada vez va a ser más difícil al llegar a la franja menor. No obstante, eso no quita que miremos también con políticas más estructurales. No hay que descuidar salud y educación, si bien eso no se refleja en el corto plazo, sí es la acumulación de capital humano que se va a reflejar después. Y la presión tributaria,
que es uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, llegar a una presión tributaria del 18%, hoy estamos menos del 13%. Y empezando con la disminución de la evasión, con la disminución de las exenciones que no se justifican en muchos casos, y la instalación gradual del IVA. A partir del año pasado se paga IVA en el sector agropecuario, antes no se pagaba. ¿Y eso significó mayor recaudación ya o no? Sí, las recaudaciones están aumentando en 20% en relación al año anterior. Pero lo que yo quisiera es que miremos como sociedad el desafío de la pobreza también en el corto plazo. Como ministro secretario de Planificación no puedo decir, bueno, planifiquemos para reducir la pobreza cuando estos niños que están en la escuela sean adultos y estén en el mercado de trabajo. También hay que hacer eso, ¿verdad? Pero tenemos que... es indignante que compatriotas pasen hambre, y eso se tiene que poder ver en el corto plazo. Y para eso apuntemos las baterías todos juntos en el área rural, que produzcan con mayor productividad. Eso implica tecnología y coordinación interinstitucional con el sector privado y sociedad civil, entre todos. Me parece sensacional lo que decís en el sentido. La verdad que si juntamos todo, hacemos un chamburreado, salen cosas buenas, en serio, porque estoy absolutamente de acuerdo sobre la política distributiva que dice Óscar Rodríguez, ¿verdad? Necesitamos, y yo, ¿por dónde empezaría? Aparte de apretarle a los evasores, ¿verdad? No aumentar todavía otro, porque claro, si no yo también tendría que pagar más, y como yo pago todito mi impuesto me mola, porque yo en serio pago hasta el último centavo de impuesto, y otro tipo que se pasea con toda su fortuna paga tan poco, yo digo, estoy de idiota, ¿verdad? Bueno, entonces, apretemos para que no se evada. Y en segundo lugar, yo creo, como Óscar había dicho, y también sé que es la posición de Amílcar, el tema del impuesto a la soja. O sea, debemos apretar un poco más en el agro, porque es donde más hay, se podemos poner condiciones, que si hay grandes caos, qué sé yo, viene la granizada, le funde su cosa, que entonces no paguen tanto, no sé, pero debemos, en síntesis, la política redistributiva en términos fiscal tiene que cambiar. Y las políticas de subsidio creo que tienen que estar dirigidas a que si bien le subsidias, que haya también un plan como en Brasil de ir incorporándole al mundo del trabajo, ya sea a través de cooperativas, a través de esto que vos decís, ministro. Es fundamental. Por ejemplo, en el campo me parece correcto, porque yo por lo menos no quiero que gasten un centavo más del impuesto que yo pago en darles tierra si no hay un plan de producción en esa tierra, de verdad. Yo quiero que ustedes gasten los pesitos que tiene el Estado, los pesazos que tiene, en hacer que los que ya tienen tierra la produzcan. Eso estamos enfatizando. Enfaticen en él, por eso me parece absolutamente correcto. Eso, de verdad. Porque lo ideal es resolver todos los problemas, pero si tenés que priorizar, ya hay gente que tiene tierra, pero por lo menos que la produzca. Para eso ustedes tienen que dar asistencia técnica, crediticia, etcétera. Así que me parece correcto. Después, lo de las maquilas y las obras públicas, efectivamente tenemos que... Y ahí ustedes tienen que apretar, o sea, a ver, realmente se paró un tiempo el tema de obras públicas. Hoy yo sé que están... Generar empleo. Claro, generar empleo. Y solamente el Estado puede decidir, porque él es el que puede hacer, en esa parte puede decidir haciendo obras públicas, no tiene otra forma, ¿verdad? El año pasado se duplicó la inversión en obras públicas en relación al promedio histórico, y este año se va a multiplicar por 3. Sí. La idea es multiplicar por 5 en los próximos. Es buenísimo. Y lo de salud yo pongo en primer lugar y después educación, porque si no tenés un chico, un ser humano saludable, obviamente por más que le quieras educar tampoco va a aprender, así que pues está enfermo. Así que entonces es importante la salud. Así que creo que de verdad, ojalá se ponga en la práctica todo esto. A mí me gustaría, ministro, invitarte dentro de 3 meses y decirme, en el campo, en este 75% a ver, ¿quién salió de la pobreza? Y voy a tener nombre y apellido en su teléfono, le voy a llamar por celular. Así mismo. ¿Qué tal? ¿Vivís mejor hoy? Voy a hacer una especie de muestreo yo, ¿está bien? Perfecto, me parece muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a una ultra archiverísima pausa y está Lerín Franco, preciosa como siempre, y vamos a saber todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Almeida? Quiero saber yo, ¿eh? Así hace Lerín. ¿Qué pasó? ¿Tiene algún novio en puerta? Porque yo tengo millones para presentarles, le cuento, porque todos me dicen, ay, le va a estar Lerín, por favor, qué sé yo. Bueno, así es que todo sobre Lerín. Y vos sabés que la historia de sus padres también es sensacional, la historia de los padres de Lerín. Así que vamos a saber todo sobre ella cuando me enteré, digamos, y ahora se van a enterar a ustedes, y algunos que obviamente también ya lo saben. Muy, muy interesante la historia de Lerín Franco. Bueno, ya sabes que en esta vuelta de clase, Farmacenter te invita
a sumar tu granito de arena para que niños y niñas paraguayas de 0 a 5 años reciban cuidados y protección necesaria. Comprando una cartuchera en los locales de Pharmacenter, colaborás con los programas de UNICEF. Vos también podés ayudar a darles un buen inicio en la vida, así que Pharmacenter, en síntesis, nos cuida. Bueno, llegaron los nuevos smartphones de la serie A de Samsung. Mirá lo que son. El Galaxy A3 y Galaxy A5. La serie Galaxy A fue creada para que sobresalgas donde sea que estés, con un diseño ultra delgado y bordes metálicos que le dan un toque ultra premium, ¿eh? Además de su belleza, la serie Galaxy A posee características tecnológicas extraordinarias, como por ejemplo su pantalla Super AMOLED, que hasta ahora no sé qué es Super AMOLED, pero sus funciones inteligentes para la captura de fotos y su potente cámara frontal de 5 megapíxeles, ¿eh? Esto significa que es una nitidez increíble. Sus funciones inteligentes de capturar fotos es impresionante. Adquirirlos en tu operadora favorita y en las tiendas autorizadas de Samsung Paraguay. Ahora sí, pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de... Bueno, atención, yo siempre digo que el tema de la casa propia, por lo menos tenés tu casita, después, bueno, si tenés para comer o no, algún vecino te dará, pero la casa es importante. Y ahí, atención a los socios de la cooperativa universitaria. Ahora tenés la oportunidad, no vayas a perder esta oportunidad de lograr el sueño de la casa propia. ¿Por qué? Con los créditos de la AFD que tiene la cooperativa para la vivienda, con una tasa, atención, del 7.5 y del 9.5, es realmente baja la tasa y esto por lo tanto da una cuota accesible, y un sistema a 20 años. Para más informes comunicate, anotá este número y averigua cuánto saldría la cuota y cuánto es el préstamo. 61 70 000 o al 0800 11 4100. Yo creo que tenemos que decirle a la cooperativa que ponga así grande ahí el número de teléfono. Para más informes, entonces comunicate al 6170000. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Bueno, atención, si te quedas sin energía, Recuperal es la solución. Cuando te sientas que la energía y la fuerza te abandonan, toma un Recuperal y energizate. Recuperal para recuperarse del agotamiento físico y mental. Mucha más energía. En su presentación, por 30 cápsulas blandas. Recuperal calidad FAPASA, líder en certificación internacional, de venta libre en farmacias. Ante cualquier duda, obviamente, consultás a tu médico. Bueno, después de tantos años, pues le hemos invitado unas 100 veces por ahí a Lerín Franco, ¿verdad, Jenny? Que vos, Jenny, era productora ya en Mina en Domingo y siempre estaba viajando, algo, pero el asunto es que hoy la tenemos y claro, le vamos a hacer pagar todas sus culpas, ¿verdad? De los otros programas que no estuvo, no, de verdad, preciosa como siempre, ella, Lerín Franco, con nosotros en Lunes de Mina. ¿Qué tal, Lerín? ¿Cómo estás? Hola, Mina, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda tu audiencia. Y es cierto, me invitaron muchas veces, lastimosamente, con el dolor en el alma no he podido venir porque de verdad que es un programa muy interesante y es una hermosa vidriera para dar a conocer un montón de cosas, tanto lo negativo como lo positivo, y hay que juntar las dos cosas, ¿verdad? Y por algún lugar se tiene que empezar. Y esta vez me llamó Jenny, pasamos entre comillas porque ella desde su lugar de trabajo y yo desde mi departamento, una linda tarde, porque me hizo abrir el baúl de los recuerdos y encontré un montón de cosas que la verdad ya algunas se me habían escapado, me había olvidado y la verdad que fue un momento lindo. Bueno, vamos a compartirlo acá contigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y en relación al tema, justamente Jenny tiene preparada esta especie de biografía de Lerín Franco, breve, ¿verdad? Porque en realidad hablar de Lerín Franco nos llevaría a varios programas. Exactamente, Mina. En este informe conoceremos a la atleta, modelo y conductora de televisión Lerín Franco. Lerín en el deporte. Tuvo facilidad para los deportes desde pequeña. A los 6 años ya jugaba al tenis, pero sería el atletismo su verdadera pasión. Empezó corriendo, saltando largos, vallas y haciendo pentatlón.
La jabalina llegaría a los 16 años cuando el chileno Claudio Zúñiga, entrenador de atletismo, le sugirió probar esta disciplina. Meses después ya estaba representando a Paraguay en el Sudamericano de Brasil. Las medallas no tardaron. En 1998 fue campeona sudamericana juvenil. En 2001 campeona panamericana y campeona sub-23 sudamericana en 2004. Compitió en 3 Juegos Olímpicos de forma consecutiva: Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. Representó a Paraguay en varias competencias internacionales, ganando medallas de oro y plata. Actualmente es poseedora del récord paraguayo en lanzamiento de jabalina. En la pasarela y en los medios. Aunque las pasarelas no le atraían mucho, Lerin encontró en ellas una forma de financiar el deporte, por lo que aceptó las invitaciones a desfiles y las marcas empezaron a buscarla para que sea el rostro de sus campañas. En el 2006 ganaría el certamen de Miss Mundo Paraguay y representó a nuestro país en China, en el concurso de Miss Bikini, donde se alzó con la corona de vicerreina. En los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 se convertiría en una de las atletas más seguidas y requeridas del mundo. Ocupó el segundo lugar en el ranking de las deportistas más lindas del 2009. En 2011, la famosa revista Sport Illustrated la consideró como una de las deportistas más bellas del mundo. Y en 2012, la revista Men's Health la posicionó en el lugar número 1 entre las deportistas más lindas de todos los tiempos. Arrancó como conductora de televisión en 2010 con destino Sudáfrica en Canal 9. Fue conductora de Tercer Tiempo junto a Dani da Rosa en Telefuturo y hoy es una de las figuras principales de Tigo Sports, el primer canal de deportes del país. Lerin en lo personal. De padres uruguayos, Lerin Dayana Franco Steneri nació en Lambaré 1 de marzo de 1982. Tiene 3 hermanas, Janina de 32, Ivana de 26 y Abigail de 8. Hizo la primaria y secundaria en el Colegio Apostólico San José. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Americana. Ama las actividades en familia y le gusta comer rico. Come de todo. Está soltera, aunque mantuvo por 2 años una relación sentimental con el exjugador de fútbol Iván Almeida, con quien terminó hace unas semanas, desatando una ola de rumores. Algo más. Vivió 2 años en Italia, habla inglés e italiano, no tiene partido político, mide 1,75. En un programa de televisión argentino confesó haber tenido muchos novios. Se especuló en algún momento que había mantenido un romance con el 8 veces campeón de Grand Slam, el serbio Novak Djokovic. Cuentan que de chica era muy traviesa e inquieta y que hasta les rompía las muñecas a sus hermanas para que jugaran con ella al fútbol. Sus logros como lanzadora de jabalina le dieron reconocimiento en el atletismo mundial, rol que ha sabido conjugar muy bien con su belleza, carisma y personalidad, atributos que le valieron ser considerada una de las deportistas más sexys del mundo. Bueno, impresionante las medallas que tenés, Lerin. Vino así como una especie de Papá Noel, así con todas sus medallas. Y son algunas, me decís. No, traje unas poquitas. Traje las que son internacionales. Unas poquitas, miren un poco lo que son las poquitas medallas. Son las que... Qué suerte que trajo la poquita. Esta, por ejemplo, creo que es la más importante de todas. Ajá. Porque es la única de Paraguay. Es la primera y única medalla iberoamericana en femenino. Ajá. Paraguay no tiene otra medalla en atletismo iberoamericana y es esta. Sí. El masculino sí tiene y esta es la única. Y después están mis primeras medallas. Fui campeona en el Trofeo Brasil 3 veces consecutivas. Y para los brasileros el Trofeo Brasil es el evento más importante del atletismo. Y el presidente de la federación cuando me veía llegar me decía, ay no me venga, no puede ser de vuelta la campeona brasilera, Lerin. Pero de hecho que ellos me invitaban, ¿verdad? Sí. Y bueno, y esta no solamente es importante porque es la única en Paraguay, sino porque es el récord nacional de la categoría mayores y fue la marca que me llevó a mis terceros Juegos Olímpicos. Ah, o sea que realmente significa para vos. Esta medalla sí. Es la medalla, tendrías que tenerla colgada más o menos, ¿verdad? De hecho que mi mamá me había hecho un medallero y está colgada ahí entre un montón de medallas y era un poco pesado para traer. Entonces traje algunas que son súper importantes para mí, ¿verdad? Fabuloso. Bueno, vos sabés que algo que no está en el informe, pero me contó Jenny, es la historia de tus padres, Lerin. Realmente te juro que
Me encantó la historia de tus padres, o sea, con brevedad contanos un poco, a ver, ¿de dónde viene Lerín? O sea, tus padres La historia es larga, sí, es pero, muy larga, vamos a hacerla lo más cortita posible. Ellos son uruguayos. Son uruguayos los dos, toda mi familia es uruguaya. Tengo abuelos alemanes y por parte de mis abuelos italianos también, pero mi familia es uruguaya, la más cercana, digamos. Mi papá, viviendo en Uruguay, muy joven, a los 17 años más o menos, conoce a mi mamá, que mi mamá se había cambiado de barrio, digamos. Mi mamá que era tenía un nivel cultural un poco más alto que el de mi papá porque tenía sus clases de piano, de flauta, fue campeona sudamericana de patinaje artístico, bueno, hablaba alemán, inglés, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Y tu papi? Y mi papi vendía leche en la esquina del barrio al cual mi mamá se mudó y tenía un kiosco también, ¿verdad? O sea, literalmente mis abuelos contaban, y dicho por mi papá también, yo era el vago de la esquina. El vago de la esquina, vamos. Esa es la historia, ahí empieza más o menos. Y ahí empieza el romance cuando mi mamá se cambia de barrio, mi papá apuesta con los amigos del barrio, apuesta un cipo. ¿Un cipo? Un cipo apuesta que le iba a agarrar a la rubia que se acaba de mudar al barrio. O sea, te apuesta un encendedor que le agarro a la rubia del barrio. Exactamente. Y ganó el cipo, obviamente le ganó a tu mamá. Ganó el cipo, empezaron una historia de amor que es súper romántica. Mi papá era en una época muy difícil en Uruguay con el tema de los tupamaros, el trabajo, la cosa no estaba fácil. Y mi papá viene de mochilero a Paraguay a dedo, llegó a Paraguay en aquel entonces, y empezó a trabajar de albañil y cuidaba autos en el Caracol. Cuidaba autos en el Caracol, o sea, donde todo el mundo se iba a divertir, él se iba a trabajar. trabajar. Claro, él estaba cuidando autos en el Caracol. Era cuidador de auto el papá de Lerín Franco. Sí. Y entonces le escribía cartas a mi mamá, súper románticas, de que tenía trabajo, de que había conseguido una casa, de que... La película, ¿verdad? La película para que se venga la mami. Y además que era mi su mamá, novia en ese entonces. Sí, mi mamá tenía que creerse la historia porque mis abuelos tenían que creerse la historia. Entonces o sea, era no le dejaban venir a la rubia. De hecho que mi mamá... igual no le dejaban venir, entonces en contra de todos los pronósticos, mi mamá tenía el pelo rubio muy largo, se corta el pelo y hace unas campañas, vende su pelo, hace unas campañas de publicidad para la peluquería. Mi mamá se casó con el pelo rosado, porque le habían hecho una campaña de pelo rosado y qué sé yo, y con esa plata se casan, ¿verdad? Se casan y vienen a vivir a Paraguay, al barrio Sajonia, a una casa abandonada. O sea que la casa que existía, la casa existía. Pero no era de tu papá. No, era de mi papá. Mi papá reservó la casa. Pero mi mamá me contaba cuando yo apenas, o sea, cuando ya empecé a entender un poquito las cosas, me contaba que ella no sabía lo que era un brasero, hasta que tuvo que usar un brasero, pero para cerrar la puerta de la casa abandonada porque no se cerraba. O sea, era cuidador de autos, vivieron en una casa abandonada, toda una historia de amor. No, una historia, yo le digo, papi, algún día vete a robar la historia y voy a hacer un libro, porque sí, y te estoy contando, faltan todos los detalles, ¿verdad? Bueno, de hecho que mi papá cuidando los autos en Caracol, ahí le conoce a Juan Ángel Naput en ese momento, que era uno de los dueños, o el dueño de Caracol, ¿verdad? De toda la red. Y ya entra, o sea, mi papá rioplatense, uruguayo, ya entró rápido y fue de mozo. Ya era mozo en el Caracol, ¿verdad? Y ahí ya tenía sus propinas, que eran mucho más. Y de ahí mi mamá, que en aquel momento tenía taquigrafía, alemán, inglés, presencia, le sobraba, ya entra de recepcionista. Sí, mi mamá era hermosa. Y entra de recepcionista al Caracol. Y bueno, y ahí empiezan los contactos, ¿verdad? Hacerse de buenos contactos. De hecho, mi madrina es Cristina Fiedler. No sé, sí, lo que la conozco. Fue una modelo muy reconocida, es una señora hermosa hasta hoy día. Y se conocen también ahí, ¿verdad? Y ahí empiezan los contactos de mi familia. Mi papá, fácil y rápido, de mozo pasó a ser jefe de personal. Y en un momento llegó a ser hasta gerente del Caracol Club. Y yo recuerdo haber tenido trabajos prácticos en la universidad que tenían que ver con el área de contabilidad, pues yo seguía administración de empresas, donde tenía que hacer inventario, sacar costos, esto, lo otro. Y mi papá no terminó ni siquiera el colegio y me hacía mis trabajos de facultad. O sea, yo podía, porque es tanto lo que uno aprende en el trabajo. Lógico, categórico. Que mi papá no tenía ni un título ni de colegio, pero yo podía hacer mis inventarios, gracias a la ayuda sacar de tu mis padre. costos, todo de lo que mi papá
papá había aprendido en su trabajo, ¿verdad? Lógico, así es. Entonces, bueno, de hecho mi mamá después de ahí ya pasa a lo que fue alguna vez Cambios Humaitá. Sí. Ella empezó a trabajar ahí de cajera, después también ya fue jefa de su área, después se abrió Cambios Amambay, Bancos Amambay, se abre en el aeropuerto y ella pasa al famoso Banco Amambay que estaba en el aeropuerto. Ah, mira vos, o sea que trabajó en el Banco de Cartes en sí. Sí, trabajó en el Banco de Cartes. Sí. Bueno, y escúchame una cosa, ¿y tu mamá falleció ya, me decía? Mi mamá falleció en el 2007, sí. Falleció en el 2007. ¿Hace cuántos años? ¿En 2007? Hace poco tiempo. 8 años. Sí. ¿Y tenías vos cuánto? ¿Vos tenés cuánto? Yo ahora tengo 33. ¿33? Sí. Y tenías 8 años, tenías 25 años cuando tu mamá. Sí, la verdad que fue... Sí, ahí estamos viendo, no sé si están viendo. Esa es una foto con mi mamá. De hecho que fue hasta hoy día la pérdida más grande de mi vida. Lógico, ¿qué te parece? ¿Y de qué murió tu mamá? Bueno, mi mamá tuvo un cuadro un poco complicado de depresión, cumplió los 10 años en la empresa, tomó la decisión de salir, empezó a quedarse un poco en la casa, empezaron los problemas digamos, en la relación, ya hacían más de 20 años que tenían de casados, ¿verdad? Un trabajo, mi papá trabajaba todo el día, porque es la realidad, mi papá trabajaba de noche en el Caracol y de día también trabajaba, o sea, yo recuerdo a mi papá en mis actividades de colegio o de muy poco, deporte, porque obviamente muy poco. Era mi mamá la que guardaba todos los recortes de periódicos de mis competencias, la que me llevó a hacer mis primeras competencias, mis primeros entrenamientos en micro. Nos íbamos de noche, caminábamos cuadras. Bueno, en aquel momento la seguridad era otra, ¿verdad? Lógico. Caminábamos cuadras de noche, veníamos tardísimo de los entrenamientos, de los festivales del colegio, me acuerdo. En eso. Un montón de cosas que, como te dije cuando empezó el programa, yo ya me había olvidado, pero hoy comencé a ver las fotos y dije, por Dios, todo esto. La de tus padres, realmente. ¿Y qué pasó a ella, y bueno, y mi mamá tuvo un cuadro depresivo y se especuló muchísimo. Empezaron a decir un montón de cosas, que se suicidó, que fue un problema. O sea, la realidad es que ella tenía un tratamiento psicológico, ¿verdad? El doctor Vera era su y estaba medicada, obviamente. Y estaba medicada, exactamente. Y a través de sus medicamentos, bueno, ella tomó algunas pastillas además, pero no con conciencia. O sea, no fue que ella dijo, no quiero vivir más o algo por el estilo. O sea, nosotros como una especie de sobredosis de remedio. Exactamente. Y era una cosa que venía arrastrándose. Sí. Entonces, bueno, lastimosamente pasó lo que pasó y terminó como terminó. ¿Y ahí ustedes, pero no borra todo lo que fue mi mamá y lo que es hoy mi mamá para mí y para mis hermanas. Obvio. Bueno, y ustedes se quedaron viviendo con tu papá, obviamente. Y nosotros nos quedamos viviendo con mi papá, pero coincidentemente, yo en el 2007, mi mamá ya sabía. Claro, ya estaban grandes ustedes. Sí, digamos. pero yo ya había, a mí un cazatalentos, digamos, en Italia, me había visto competir en un mundial. Y ya me había conseguido un club en Italia que me iba a pagar por competir. Me daban una casa, entre comillas, ¿verdad? Tenía un lugar donde vivir y tenía un auto para moverme. Y mi mamá ya sabía que yo iba a hacer eso, ¿verdad? Ella ya me había apoyado desde el vamos. Lógico. Y yo tenía esta posibilidad de ir a competir y a entrenar a Italia por primera vez en mi vida y remunerada, ¿verdad? Entonces, fue una decisión un poco difícil en mi vida en ese momento porque mi mamá falleció en octubre, el 9 de octubre del 2007 y yo el 19 de noviembre llego a Italia. Tuviste que partir ya. Sí, era increíble, se dieron las dos cosas casi simultáneamente. Sí, la verdad que yo llegué en invierno a Italia, llegué y me dijeron chao y yo dije, ¿cómo que chao? Acabo de llegar, es hola. Y no, era chao porque era hola en italiano, ¿verdad? Llegué, el presidente de mi club acá, mi representante acá, ellos hablando en italiano y yo, bien, gracias, ¿verdad? Que estaban decidiendo mi futuro. Y todavía con el duelo de tu mami, digamos, eso o sea, parece lo que el invierno hace todo más feo, ¿verdad? Y en un país donde no es tu idioma, estaba prácticamente, fue duro porque eran memorias y recuerdos y fotos y cosas que se me venían y un montón de momentos que yo quería compartir con mi mamá y ya no estaba. Lógico. Bueno, Lerín, realmente una preciosa en todos los sentidos de la palabra. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a hablar obviamente más sobre ella, porque queremos saber también, y ahora, cómo está Lerín Franco. Esa es la historia de sus padres y la historia de su vida, que me pareció realmente muy romántica, muy linda, ¿verdad?
de cómo vinieron, cómo estuvieron acá. Y así que ahora quiero pasar a la historia de Lerín propiamente, si bien la otra también forma parte sin lugar a duda de tu vida. Pero todos quieren saber, en serio, me tenés que decir, así que prepárate, porque tenés que saber a ver qué pasó en su vida amorosa y sobre todo qué pasa ahora. Un contrato, yo creo que firmé ahí unas cláusulas. Unas cláusulas, bueno, pero esas cláusulas acá no se cumplen. Luego de la pausa nos cuenta, a ver, ¿está sola? ¿Le gusta a alguien? ¿Qué pasó con su vida amorosa? Y sobre todo, las perspectivas. En Reca ya sabes que vas a encontrar todo para tu empresa, merchandising, regalos empresariales, uniformes, todo. Padre Cardoso, 704, esquina Teniente Ruiz. Teléfono de Reca, 021-226-712. www.reca.com.pi. Bueno, y Inca Abril ya sabes que presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquitos y moscas, ¿eh? Cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Inca Abril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también están en Facebook, ¿eh? www.facebook.com/inca.par para poder recibir todos los tips de limpiezas para tu hogar. Pausa y enseguida volvemos con más Lerín Franco en Lunes de Mina. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para conectar. Bueno, y quería contar la historia de los padres, porque es la historia de su infancia, porque me parecía sensacional y pocas personas conocíamos esta historia de Lerín, digamos, con un padre cuidacoches, con un padre que realmente empieza de abajo, con una madre que vende el pelo para poder casarse. O sea, realmente una historia demasiado linda de la vida de Lerín, porque dos personas que se aman y tienen una familia fabulosa, así es que creo que la hace aún mucho más meritoria y sobre todo una persona con mucha sensibilidad por toda la historia misma de sus padres. Así que aunque nos quede corto tiempo para la otra parte, va a haber la Lerín Franco segunda parte. Lo mejor ya sabes que para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, Casi Brasil, teléfono 22 53 51 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Me matan los hombres de este país si no te pregunto, y las mujeres por chismosas, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó con tus amores? Primero, ¿cierto que en ese programa argentino dijiste que tuviste muchos novios, Lerín? No, o sea... Lerín, porque siempre yo le digo Lerín. Convengamos que tengo 33 años también, Mina, no me casé todavía. Y bueno, o sea, tuve novios, ¿verdad? Pero si tuviéramos que contabilizarlo, no, ya que... No voy a contabilizar. No se puede. No, o sea, nunca lo he hecho. Nunca Pero más o menos, ¿cuántos tuviste? No, ¿Más de 10? No, hasta 10 podemos llegar. Como novios, así serios. Bueno, novios serios, 10. Sí. Pero, ¿y amigobios? Mira cómo se ríen todavía atrás, no da gusto, sí. No, pero amigobios más de 20. No, Mina, no vamos a hablar de esos números, cambiamos de tema. Según ella, que su papá le enseñó a hacer una contabilidad espectacular. Pero, sí. O sea, que yo voy a tener que dudar, entonces. Si hubiese sido por mi papá... ¿Tenías un novio? No, al contrario. ¿Más? Él me decía... Mi hija, cada vez que te pones de novia 6, 7. El primer novio me duró 6 años. Después mucho. 3, después 2, después 1, después ya le empecé a hacer caso. Che, mucho caso, Lidia. O sea, que tu papá no se le enseñó a calcular. Mi papá se volvía loco porque me decía, nena, deja, porque él veía mucha seriedad en mi vida, ¿verdad? A los 14 años me puse de novia 2 años. Mi papá, pero no es así, tenés que vivir la vida, salir con uno, salir con el otro. Un consejo que nunca le da a nadie su papá, ¿verdad? No, yo le daba a mi hija ese consejo también. Bueno, ¿ves? En aquella época entonces... somos de una generación, tu papá y yo, sensacional, realmente, yo siempre digo, ¿verdad? Porque imagínate, así me duró mi novio. El que menos me duró 1 año, o 2. Dos, el que menos me duró. Sí, porque mi hija también es así como vos, súper tradicional y qué sé yo, 2 años. Yo, pero divertite, no sé, alzate la pollera, ponete más escote, ¿verdad? Yo de todo, ¿verdad? Y mamá, vos sos la mamá y yo soy la hija, me dice, ¿verdad? Sí, no, pero eso es lo peor, que yo siempre era así, Susanita, entonces, novia y novia, así cuadrada. Claro. Y cuando estoy de novia, estoy de novia. Muy bien, no, eso está bien, eso está bien. Ahora puedes tener, yo digo, muchos novios. Mientras estés con uno, estás con uno. Con uno es ese, bueno. Claro. ¿Y qué pasó con Iván, famoso Almeida? ¿Fue tu novio cuánto tiempo él? También 2 años. 2 años. 2 años. ¿Y es cierto que se estaban por casar o no?
Sí, por supuesto que después de 2 años de relación y nosotros ya convivíamos, claro que había planes. ¿Convivías ya con él? Sí. Había planes de casamiento, sí. ¿Y qué pasó que de planes de casamiento se terminó todo? Yo te voy a ser muy sincera, mira, y a vos y con todo respeto que se merece la audiencia que te mereces vos. Yo muy poco hablo de lo que es mi vida privada, porque está el cariño, ¿verdad? El cariño no solamente a él, sino a la familia en general, ¿verdad? Sí. Lo que te puedo decir es que en este momento de nuestras vidas estamos separados, ¿verdad? No sé ¿Hace cuánto ya que se separaron? Creo que van a ser 2 meses. Poco tiempo un mes y todavía. medio, sí. ¿Pero hay posibilidad de volver o no? Y que no sé. Eso no puedo yo decir. O sea, que todavía le querés entonces. No, pero yo le adoro a Iván, le adoro a toda su familia, o sea, no. No, pero una cosa es adorarle, otra cosa es amarle. No, bueno, pero es pero estoy muy públicamente como para hablar de mis sentimientos, que yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero lo importante es que él y ellos saben lo que yo siento y que yo sé lo que ellos sienten y que hay que cuidar de igual manera desde afuera la relación, ¿verdad? O sea, no la relación, pero lo que hay, el cariño es muy grande. Nosotros tuvimos una relación muy linda, muy intensa, y en este momento no se dieron las cosas para que sigamos juntos, y solamente es eso, ¿verdad? O sea, como la gente me pregunta, ¿hubo algo? No hubo terceros ni terceras. No, para nada, mucho respeto siempre en nuestra relación. No hay nada puntual. De por ahí fueron unas sumatorias de cosas que nos fuimos congeniando y que vos a la larga vas diciendo y vas viendo que finalmente es o no es lo que querés, y que se van trabajando, pero que si no se consigue y no se logra, vos decís, bueno, por el momento esto no es lo que quiero, y así. Entonces tomamos la decisión juntos de por lo menos ahora enfocarnos en nuestro trabajo y ver más adelante qué pasa, ¿verdad? Pero por ahora, ahí. ¿Y te gusta alguien? ¿Hay alguien de perspectiva? Nadie. Es que estoy tan enfocada en lo que es mi trabajo, Mina. Estoy tan contenta porque de alguna manera, si bien ya no compito, estoy en el deporte, sigo ligada al deporte. Aparte del programa de televisión también tiene que ver con eso. Sí, un programa. Tienes una fundación. Una fundación que también trata de deportistas, ¿verdad? Sí. Estamos con 25 atletas ayudando al deporte, a mi deporte, como lo digo yo, porque el atletismo para mí es mío. Yo empecé con el atletismo sin, obviamente, desmilitar y dejar de lado todos los grandes atletas que tuvo nuestro país, ¿verdad? Y que consiguieron grandes cosas, pero para mí el deporte es gran parte de mi vida. O sea, de que me hayan elegido la más sexy o la más linda y todo eso, me sacaron de una pista de atletismo, no de cualquier lado. Claro, o sea, el deporte me hizo a mí quien todo el soy resto de las hoy. cosas, lógico. Sí. Bueno, y cierto que en Playboy te ofrecieron, digamos, que poses desnuda, como le ofrecieron a varias chicas, digamos. Y, sí, tuve propuesta de Playboy Italia, viviendo en Italia. Sí. Tuve propuesta ya viviendo en Paraguay de Playboy México y de Playboy Brasil también. No aceptaste obviamente, porque si no hubiéramos... Sí, claro, no acepté. Pero ¿te dejás abierto que alguna vez lo puedas hacer o no? Y vos sabes que tantas cosas dije que no en mi vida, a medida que fue pasando fui cambiando de opinión, ¿verdad? Por ahora digo que no. Sigo diciendo que no y me sostengo, ¿verdad? Yo creo que, y este es mi discurso de siempre, la que hacía Playboy antes le daba el cuero para hacer Playboy, no había Photoshop, y ibas a encontrar la revista, ibas a encontrar la foto de la chica desnuda, solo en Playboy. Claro. Hoy vos haces Playboy y vas a poner Lerin Franco y la primera foto que te aparece en Google voy a hacer yo. Así, no estoy preparada para que nadie me vea así. No, bueno, que nadie digamos, te habrán visto así. Sí, ya, pero el fotógrafo no estoy preparada para que me vea, y para que pongan Lerin Franco y me vean así. Y que vea el mundo, te vea así. No, de hecho que cada vez que hablo de este tema, y seguramente va a pasar, me cuelgan en red social una foto en donde se me escapó un pecho, ¿verdad? Ajá. Y fue en el Miami Fashion Week, esto fue en el 2007, en donde yo estaba haciendo un desfile y todo era muy rápido. Entonces yo salgo a la pasarela y camino toda la pasarela sin darme cuenta con el escote corrido. Ajá. ¿Qué pasó? Esa foto no se filtró en el Miami Fashion Week porque es un Fashion Week. Claro, entonces no vende el morbo y no vende nada de lo que tenga que ver con los accidentes que pasan en pasarela. Yo me voy a Beijing, ahí me eligen la atleta más linda, la más sexy o algo de esto. ¿Qué pasa? Chan, aparece mi foto ahí con ¿de dónde salió esto? Digo, yo ya me había olvidado que había tenido ese desliz y nunca vi la foto, ¿verdad? Claro. Bueno, así que bueno, una parte por lo menos se vio ya, hubo un adelanto. Esa es una foto, por ejemplo, del Fashion Week también de Miami, ¿verdad? Que son desfiles en donde uno es una percha. Uno tiene que pasar lo que el diseñador quiere. Lógico. Bueno, se nos reba el tiempo. Planes, digamos, ¿cuáles son tus planes? ¿Seguir trabajando en televisión? A ver, ¿cuáles son tus planes más inmediatos? Lo más inmediato ahora es seguir aprendiendo, porque para mí, yo siempre le digo esto a la gente con la que trabajo,
con la que soy demasiado agradecida porque me dan esta oportunidad. Para mí no es un trabajo estar en Tigo Sports, para mí es aprender y es disfrutar. Yo no tengo problema en trabajar los feriados, no tengo problema en trabajar en Navidad, Año Nuevo. Yo quiero estar ahí porque a mí me gusta. Yo, formar parte de Tigo Sports para mí es lo mejor que me pudo haber pasado, porque si bien yo siempre aclaro que yo no soy periodista deportiva, yo le puedo dar desde mi punto de vista, desde la experiencia en el deporte, puedo hablar por un deportista que muchas veces no es tratado de la mejor manera. Claro, no porque nadie estuvo en su lugar, digamos, y no voy a generalizar, no digo todos los periodistas, pero más que uno alguna vez se le escapó un palo por la cabeza a un atleta, algún deportista que compitió mal, digamos, o que no le fue bien. Sin embargo, tenés esa otra visión, ¿verdad? Sin saber, ¿verdad? Lo que hay detrás de la vida de un atleta y de un deportista, el apoyo que hay o que no hay. Bueno, eso después vamos a hablar porque realmente, como siempre, se nos va el tiempo. Y hay muchísimas cosas que quería hablar con ella, pero la vamos a tener en una segunda parte de Lerín Franco. Te agradezco por haber venido. No, gracias, y Mina. me encantó la historia de tus padres, en serio, de verdad. Muchas gracias, Mina. Muchas gracias a la audiencia. Tenés una audiencia maravillosa que hoy me estuvo escribiendo en redes sociales. Así que gracias por la invitación, Jenny. Sos una genia también. Gracias por invitarme. Bueno, ahora sí, vamos a una breve pausa. No, nos despedimos hasta el próximo lunes. Y ya sabes que, como siempre, en Radio 1000 de 8:30 a 12:30. Chau, chau y muy buenas noches para todos. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblo representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud.